Bienvenidos al podcast Crear Historias. En un mundo que nos presenta miles de caminos, podemos sentirnos más libres y auténticos que nunca, pero a veces es agobiante pensar en las decisiones que nos harán más felices. En cada capítulo, personas como tú y como yo nos comparten qué hicieron para triunfar en lo laboral y personal, qué los motivó a no darse por vencidos, quiénes los ayudaron a reconocer su voz interior, cuándo lograron ser más fieles a lo que querían, dónde encontraron el camino correcto, por qué no esperar que un tren llegue a entregarnos lo que buscamos. Yo soy Diego Arellano y en este espacio te comparto diversas historias que pueden inspirarte a crear la tuya. Hola, hola, bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Yo súper contento porque por fin se da la oportunidad de que esté con nosotros nuestra gran invitada. Ya teníamos varios meses que habíamos platicado acerca de hacer la entrevista por acá en Crear Historias. Y bueno, que en un principio nos conectaron los libros. Nuestra invitada es escritora, por eso es que la conocí. Y conforme fuimos platicando más, me enteré que previo a su carrera en los libros, tiene otra carrera que, bueno, 45 años de su vida se dedicó a la enfermería. Cuando me contó dije, wow, no quiero conocer más acerca de su historia, quiero tener la oportunidad de poder compartir y que, bueno, pues obviamente su carrera, lo que se ha dedicado, ambas, ¿no? Ambos lados, pues es algo que marca a muchas personas, ¿no? Quienes cuidan de nosotros cuando estamos en una circunstancia que pues puede ser complicada, que pues probablemente pues nadie queremos a lo mejor ir a un hospital o queremos pasar por algún proceso que es difícil, pero bueno, así como nuestra invitada, hay muchas personas que tienen esta labor tan importante de cuidarnos, de acompañar a los médicos, de acompañar al equipo para, bueno, hacer una experiencia mucho más, bueno, dentro de esa mala experiencia, por así decirlo, que sea más llevadera, pasar un momento y, bueno, cruzar a ir recuperando la salud. Entonces dije, bueno, nuestra invitada, con esa gran experiencia, con la experiencia escribiendo libros, dije, quiero que esté por aquí. Bienvenida, María Teresa Valencia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Diego. Es un placer, un gusto para mí estar aquí en esta, pues, ahora sí, programa o entrevista de crear historias. Me encanta el tema y me encanta estar aquí para ti, para tu audiencia y gracias por la invitación. No, hombre, encantadísimos. Como platicaba un poquito en la introducción, creo que nos podemos aventar mucho rato hablando acerca de muchas experiencias y que, bueno, también te lo platicaba. Bueno, elegir a veces una carrera puede ser difícil, ¿no? Para cualquier persona. Y bueno, en especial estas carreras relacionadas a la medicina, a la salud, con este gran responsabilidad, ¿no? Que es tener sobre el bienestar de los pacientes. Y bueno, me gustaría que nos empezás a platicar un poquito por esa parte, cómo es que nace esta inspiración, ¿no? Dedicarte a la enfermería, ir por este caminito. ¿Fue una decisión fácil o cómo se fue acomodando en tu vida llegar a ello? Mira, me encanta la pregunta, me encanta la entrevista y el tema. ¿Por qué? Porque primero amo enfermería. Cuando yo decidí estudiar enfermería fue por un gran motivo que tenemos muchas mujeres. Una limitante a que la mujer debe estudiar carreras cortas porque se va a casar, o la mujer tiene una barrera para poder desarrollarse porque primero estaban los hombres. Entonces yo dije, bueno, tengo que estudiar una carrera corta porque así debe ser. ¿Cuál voy a elegir? Y primero estaba en de trabajo social y enfermería. Y dije, bueno, voy a hacer para trabajo social, ya hablando de mi historia. Y cuando iba a entregar los papeles a trabajo social en ese edificio maravilloso que fue destruido, no los entregué. Mm, Me regresé a mi casa y pasé un año pensando que yo quería ser enfermera. mm, La profesión de cualquier ser humano debe tener una vocación. mm, Y en enfermería es muy importante la vocación. ¿Qué es vocación? Un llamado divino. Pues yo siento que tuve ese llamado divino y elegí enfermería. Cuando entré a enfermería fue un gran gusto y dije, estoy en donde quiero estar. Porque me encantó empezar a aprender, a ver tantas cosas difíciles, duras,
Y así fue como nació mi cariño y mi deseo de ser enfermera. Ya después, cuando estuve en enfermería, me nació también ahora sí que el reto Mm, de que la enfermería no era lo que me gustaba, en el sentido de que era una profesión técnica, ok, profesional. ok. Y yo dije, no, la enfermería es algo más. Mm, Cualquier ser humano nace y muere, eh, en promedio así general, en un hospital y con una enfermera a un lado, o mm, con una enfermera responsable. Entonces, se me hace tan importante la labor de la enfermera que dije, no, yo tengo que hacer y en mí misma que esta profesión de enfermería sea profesional. Y no era la inquietud nada más mía, ya cuando me puse yo a estudiar más a las teóricas, me di cuenta que esto es un proceso que vivimos a nivel mundial. mm, Desde nuestra contemporánea, que es Florencia Nightingale, que vio que la enfermería era una necesidad, pero que tenía que tener bases científicas y humanas para poder desarrollarse con esa claridad, con ese espíritu de servicio, con ese amor a la profesión. Y desde ahí muchas teóricas han trabajado para lo que la enfermería es mm, actualmente. Pero para decir qué es la enfermería actualmente, tengo que también platicar qué fue antes. ¿Por qué mm, cuando yo entré a estudiar en 1971, por qué yo me nació toda esa inquietud? Bueno, era eminentemente femenina. mm, Era una profesión femenina porque así venía su historia de que la mujer en la guerra, la mujer en el hogar, la mujer ante los ancianos, era la responsable de su salud y de su cuidado. mm, Entonces la enfermería, por el simple hecho de estar en las manos de la mujer, era un arte del cuidado. Y así nace como una ciencia y un arte. mm, Entonces teníamos el arte, teníamos la técnica, cualquier mujer podía cuidar. Pero ¿dónde estaban las bases científicas? mm. ¿Dónde estaba ese conocimiento y dónde estaba esa pertenencia y esa identidad que necesita toda profesión? Wow. Y algo que me llama mucho la atención es que dices que ha cambiado mucho la visión en cuanto a la carrera, porque bueno, dices el año en que iniciaste a estudiar, pues claro, ¿no? O sea, te pones a pensar y todo lo que ha pasado a nivel mundial, en cualquier aspecto cultural, político, socioeconómico, y eso va cambiando mucho las circunstancias de las carreras, de lo que nos dedicamos, de cómo nos desarrollamos. Y bueno, tú tienes toda esta experiencia, ves desde ese entonces cómo ha ido la evolución de la enfermería y hace rato platicamos un poquito fuera de grabación de cómo es en la actualidad la profesión, ¿no? Cómo, qué es lo que a lo mejor desde tu visión hace falta, qué es lo que pudiera mejorar, incluso los cambios que puede haber de un país a otro. Ujú. Y, y, bueno, me encantaría que también nos platicaras cómo ves la diferencia de cuando tú estudiaste a la actualidad, qué es lo que pueden esperar. Alguien que nos está escuchando que diga, ah, yo quiero estudiar enfermería, o alguien relacionado a mí está estudiando enfermería, ¿qué es lo que puede esperar en la actualidad? Que quizá pueden ser mejores circunstancias, pero que otras dices, eso no hay que olvidarlo, eso no hay que dejarlo atrás, porque eso pues también es importante, ¿no? Para la carrera, ¿no? Muy interesante tu pregunta porque es real. Si ahorita estamos ya en los albores del siglo XXI, logramos ya posicionar una autonomía profesional gracias a ese conjunto de conocimientos que requiere una profesión. Entonces empezamos a cumplir con todas esas etiquetas que requieren una profesión. Lo primero es que ya no fuera media superior, sino que fuera una profesión ¿Mm? formal, reconocida, y lo conseguimos. Creo que fuimos el último estado que lo conseguimos. El primero fue Monterrey y creo que de los últimos fuimos Guadalajara. ¿Mm? Jalisco, perdón. Ujú, Y nos costó bastante, pero lo conseguimos. Logramos ese nivel profesional, pero ¿se ha logrado realmente el cambio? Bueno, mm, ahora sí que este cúmulo de conocimientos, todo depende también de la propia persona y de los planes de estudios. Sí lo logramos. mm, Estamos ya en un nivel profesional de licenciatura. Hemos logrado ya una reglamentación, tenemos nuestra NOM 019 de la reglamentación de mm, enfermería en el país. Cuando yo estuve en Colombia en el 80,
estaban felices las enfermeras de Colombia porque tenían su regla, su ley de enfermería. Wow. Y yo dije, uy, ¿cuándo va a ser con nosotros en México? Y curiosamente todos los países latinoamericanos que yo tuve la oportunidad de conocer, admiraban a México, nos admiran en muchas cuestiones. Y yo decía, pero es que no es posible. Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, ¿qué otros? Colombia, en este caso, tienen más avance que nosotros en enfermería. Entonces fue un gran reto y yo fui presidenta del Colegio de Enfermeras en los 90. Dije, tenemos que trabajar por tener la profesionalización, porque avanzamos. En la carrera, por los que nos estén escuchando, que de pronto no saben qué es la enfermería, pues empezó como una carrera empírica, técnica, sus conocimientos empíricos. Cuando evoluciona todo a nivel mundial, con la Revolución Mexicana en este caso, con la Primera Guerra Mundial, se hicieron necesarias las intervenciones de personal para atender a los enfermos, a los heridos. Y en México nace la Cruz Blanca. En México, un grupo de mujeres lideradas por religiosas enseñan la formación de mujeres solas, entregadas, solteras, viudas o jóvenes que querían ayudar. Y las empiezan a formar en lo básico de la enfermería. Y lo básico era, tienes que ser pulcra y obediente al médico. Entonces nuestra imagen empieza a ser técnica profesional para ayudar al médico. Y todavía en este momento, si tú le preguntas a algunas personas, ¿qué opinas de una enfermera? Ah, pues es la ayudante del médico. No somos la ayudante del médico, somos parte de un equipo de salud que estamos para cumplir con una misión del cuidado. Y el cuidado es nuestra misión. Así como el médico, su misión es curar, la misión de la enfermera es curar. ¿Y cómo logramos eso de aprender que estamos para curar? ¿Qué es curar? Es una intervención de enfermería a las necesidades primarias, secundarias, básicas o de gravedad de un paciente, de un enfermo. Y entonces ahí es donde nace nuestras bases teóricas para la atención del paciente, que es intervenciones de enfermería que logren mantener, recuperar la salud de un individuo sano o enfermo. Entonces estamos en todo lo que es ese círculo o ese cúmulo de conocimientos para prevenir, curar, mantener o acompañar en el bien morir y en el nacer a una persona. Y es ahí donde entran nuestros cuidados. Y es ahí donde hacemos un gran equipo con el personal sanitario asistencial, porque no solo es el médico. Somos ya muchos los que formamos parte de un equipo sanitario asistencial. Entonces pasamos de lo empírico a lo técnico y de lo técnico a lo profesional. Y actualmente, en este siglo XXI, esa es nuestra misión, curar. ¿Y cuál es ahora sí, que nuestra Como un lema. ciencia o los modelos de atención, que son un plan de cuidados, de atención a todos los diferentes tipos de pacientes que existan? Entonces, yo te puedo decir que Hildegarda Piplau es la experta en los planes de cuidados e intervención en los pacientes con alteración mental en los hospitales psiquiátricos. O otras teóricas como Virginia Henderson, que nos habla de la suplencia ayuda. Yo soy el brazo del paciente que ha sido amputado. Yo soy los ojos del paciente que no ve. Yo soy el alimento del paciente que no puede tomarlo. Entonces, yo soy esa suplencia ayuda para todas las personas que tienen un problema de salud. El que no puede caminar, el que necesita que le hagan una curación, el que necesita incluso terapia de luz. ¿Qué es una terapia de luz? Una terapia de luz es darle al paciente esa luz que necesita para dejar atrás esa pesadez, esa depresión, ese sentimiento de me voy a morir, o ese sentimiento de no sé qué va a pasar conmigo, o ese sentimiento de cuando entran a un hospital y se sienten totalmente desconocidos, porque ese entorno no es el de él, y esperan una mano amiga que les diga yo estoy aquí para ayudarte. Entonces esa es la enfermería,
esa suplencia ayuda, ese apoyo moral, ese apoyo clínico, ese apoyo del cuidado. Esa es la enfermería, esa es nuestra esencia. Oye, qué bonito cómo este viaje va cambiando, ¿no? De cuando tú iniciaste la carrera a lo que nos platicas que se está especializando, ¿no? Que también me platicas hace rato que se me hizo muy bonito, es como creerte también tu profesión, ¿no? Que a lo mejor en nuevas generaciones me decías que quizá algunos no se la creían de la importancia y con lo que nos dices, oye, claro, nos estás pasando un momento difícil y si hay una mano amiga, porque a lo mejor pues puedes sentirte solo, a lo mejor no te está acompañando un familiar, algún amigo, ¿no? Pero si alguien en el hospital o en el lugar en donde te encuentras te está dando la mano, oye, la importancia para curar, la importancia para tú sentirte mucho mejor y caminar este proceso acompañado. Y bueno, en este sentido que ha ido cambiando la experiencia, que está profesionalizando, creo que a lo mejor algo que sí puede ser similar, ¿no? Es la experiencia de salir de la carrera y encontrarse en el mundo real, ¿no? Ya tratando con pacientes, oye, cómo es trabajar en equipo, como también lo mencionabas, ¿no? O sea, está el médico, están las personas que asisten, estamos nosotros en enfermería, todo un equipo que está logrando, ¿no? Es una experiencia trabajar en equipo y también es una experiencia que cada paciente, pues, no sé si la palabra sea un reto o cuál sería como la palabra, ¿no? Pero es una experiencia diferente a acercarte, ¿no? A las personas, ¿no? Y que, ¿cómo fue para ti como este acercamiento después de la carrera? A lo mejor no sé si recuerdas a tu primer paciente, esa primera experiencia, ¿no? Que nos platicaras, decir, wow, ya estoy yo con esta responsabilidad de acompañar a mis pacientes, ¿no? Como tú lo dices, hay mucho que decir, hay mucho Mm. que podamos puntualizar y hasta traer del pasado al presente. Y quiero comentar primero una cosa que aquí anoté para poderla decir en tu entrevista. Yo hablaba de lo empírico, lo técnico y el problema que sufrimos para que esto fuera una profesión. Tengo una amiga enfermera que se fue a Estados Unidos, Mm. ya ella trabaja allá, se desarrolló allá, está perfecta por otros lados, pero cuando ella empezó a estudiar enfermería, recuerdo que fui a visitarla a su casa y su mamá, lindísima persona, me recibe y me dice, ay, Tere, qué gusto saludarte, pero ay, no, qué barbaridad. Yo todavía traigo una pena en mi corazón. ¿Cuál, señora? Y me dice, es que no es posible que mis dos únicas hijas hayan escogido carreras desprestigiadas. Y yo, wow. ¿Cómo? Dije yo, ¿cómo? Sí, dice, una eligió secretaria y otra eligió enfermera, pudiendo haber sido más en su vida. Y yo, eso me quedó tan grabado en mi corazón y yo dije, carreras desprestigiadas. Así inició la enfermería. Así inició porque cuando hubo la reforma con Benito Juárez, todas las mujeres que habían venido a apoyar, que eran las religiosas, para los hospitales de misericordia y de asistencia social, y eran las maestras de las enfermeras técnicas, se tuvieron que ir y los hospitales se quedaron sin nadie. Mm. Y agarraron a las sirvientas, agarraron a las viudas, agarraron a las que no sabían nada. Y hasta mujeres desprestigiadas realmente, de moral dudosa. Fueron las que empezaron ahí a llevar el orinal, a dar de comer, a ayudar a la curación. Y entonces ese nacimiento que tuvimos, pues tardó muchísimos años en que nosotros lográramos superar Mm. esa Ba- consigna, esa barrera. barrera. Y los médicos muchos años vieron así a la enfermera también. No, es la que está aquí para aprender. Yo le enseño, muchos médicos, les debemos a muchos médicos planes de estudios, enseñanza, pero también les debemos que en la época de los 30, 40, no aceptaron que la enfermera fuera profesional. ¿Que para qué? ¿Sí? Entonces también les debemos como un entorpecimiento Mm. a nuestro desarrollo. Ok. Y lo demás, pues nos ha costado mucho a todos, a todas las que estamos en enfermería, que queremos precisamente decir, es que la enfermería es grande Mm. y la enfermería es tan grande que hay que demostrarla. Entonces, ese es un ejemplo de cómo si la mamá de una enfermera así pensaba, imagínate lo que pensaba la sociedad y los propios médicos, Claro. ¿sí? Entonces, sí hemos tenido que superar muchas barreras en nuestra profesión.
Por eso es una invitación a que esas barreras logremos superarlas, pero con conocimientos. Ujú. Yo le digo a mis alumnas, le decía a mis enfermeras, porque pues yo también tuve la oportunidad de ser la mitad de mi vida profesional jefa de enfermeras en diferentes partes. Y yo les decía, el poder de la enfermera está en su práctica. Como tú practiques tu enfermería, como tú practiques con tu paciente, como tú des, como tú seas esa terapia de luz, va a ser el resultado. Y yo les decía, si somos el mayor número de personal en los hospitales, ese buzón de sugerencias, ese buzón de quejas y felicitaciones debería estar repleto de felicitaciones para el personal sensible de enfermería, porque es muy fácil ser sensible y humano sabiendo dar, y a veces hasta sin hablar. Tócale la mano, dile aquí estoy con usted, soy Terry, soy su enfermera y aquí estoy para ayudarle. Entonces eso es bien importante para que la persona se sienta como pertenencia en ese espacio frío, en donde va a someterse a una cirugía, en donde tiene miedo. Todo mundo tenemos miedo cuando nos van a operar. Hasta el propio médico y enfermera. Ay, me van a operar y qué pasa si no salgo. Y estás preocupado, pues, que te vas a dormir, vas a entrar en esa inconsciencia, no vas a saber de ti. Y entonces si alguien llega antes de que te pongan una anestesia y te dice, soy Tere, soy tu enfermera instrumentista y yo te voy a cuidar. Y cuando despiertes aquí voy a estar contigo. ¿Qué siente ese paciente? Claro. Entonces es tan fácil de pronto dar, pero hay que tenerlo, y yo lo digo también, en los 5 sentidos. Hay que hablarle, hay que tocarlo, hay que eh, darle un entorno agradable, hay que, vamos, escucharlo para que sienta que alguien está interesado en él. Y Mm. eso es una parte. Entonces, ¿cuáles fueron mis primeras experiencias? Pues como yo empecé así y Ujú. empecé a trabajar desde el segundo año de enfermería, pues me encantaba trabajar y me encantaba estar con mis pacientes. Entonces, la primera inyección que yo puse en el hospital civil, donde decimos los pacientes son de bronce, se dejan moldear, te dejan que les hagas todo. Son hermosos los pacientes que llegan a encontrar una ayuda y que se ponen en tus manos. Entonces, la primera inyección que yo di fue, eh, vamos, no fue subcutánea. Iba a ponérsela en el brazo, pero era intramuscular. Y Ok. le doy, y le siento el hueso, y la saco. Y entonces me pongo nerviosa y el paciente, no, señorita, a usted dele, usted aquí póngame la inyección y usted no tenga miedo. Con esa, con esa ayuda, con ese apoyo psicológico de inversa, porque yo era para darle el apoyo, decirle, ay, le voy a poner una inyección, le va a quitar el dolor, le va a hacer esto. Él me lo dio a mí, le puse la inyección y yo quedé feliz. Ese paciente siguió siendo mi paciente durante el tiempo que estuve en esa práctica y me hizo sentir valiosa y me dio mucha seguridad. Esa fue una experiencia muy buena, muy importante. Otra, cuando ya trabajaba, porque esto fue de estudiante, tuve una paciente de nefrópata y yo le cuidaba su diálisis peritoneal. Aprendí tanto con ella y la chiqueaba y se enojaba si yo llegaba a saludar a otros pacientes. Ay, me sentí tan identificada con esa paciente. Y como yo trabajaba y estudiaba, pues llegué al turno nocturno, llegué a recibir mis pacientes y lo primero que hago es, eh, bueno, cuando llegué al piso, veo una camilla con la sábana cubierta y esto estaba hablando de que era ya un deceso. Alguien había fallecido en el turno vespertino y ya lo iban a bajar a la morgue. Entro al cuarto a saludar a mi paciente, que se llamaba Lupita, y no la veo, salgo y digo, ¿y Lupita? Y estaba la familia, en ese momento llegaban al cuerpo, yo la familia no la conocía porque mi guardia era nocturna, y me dice, es ella, me fui al baño a llorar. No pude, todavía no tenía la experiencia de que tienes que saber también afrontar esas cosas y no demostrar tu debilidad de enfermera. Tienes que saber dar apoyo, tienes que saber dar soporte a la gente. Pero yo ese día no, yo me quebré, me fui al baño a llorar porque mi paciente Lupita había fallecido. Ay, qué fuertes experiencias. Una, como dices, para bien, por decirlo de alguna manera, que
que te apoyó un paciente y que todos podemos a lo mejor cometer un error. Así seamos principiantes, así tengamos toda la experiencia, ¿no? Y a veces creo que puede ser difícil estar de un lado y es muy fácil como, oye, no, tú me estás atendiendo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo mal? Y qué bonito que tengas ese recuerdo de un paciente y que haya continuado contigo. Y la otra, y también, ay, muchas gracias por compartir una experiencia difícil, ¿no? O sea, que también eh, pues es parte del trabajo y que me gustaría que si nos quieres platicar un poquito más acerca de cómo desarrollar esta parte personal, ¿no? O sea, de cómo estar mentalmente fuerte para este tipo de circunstancias en las que te puedes afrontar a, pues, la circunstancia quizá más difícil, ¿no? Que alguno de tus pacientes pierda la vida, que, ay, se escucha bien duro, pero cómo englobarlo en tu trabajo, ¿no? Sí, no, experiencias hay muchas que pudiera compartir, pero realmente lo que me gustaría mencionar es, siempre lo he dicho, es parte, así como digo que la práctica, el poder está en tu práctica, somos enfermeras de tiempo completo. No voy a dejar el uniforme saliendo del hospital, sigo siendo enfermera. Ujú. Y el ser enfermera conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que no puedes dejar de prepararte día con día. El atender a un paciente y el tener la psicología para poder entender su duelo, su dolor, tener las palabras adecuadas. Eso de échale ganas es un error. No puedes estar diciéndole a alguien échale ganas. Tienes que saber cómo tratarlo y no es fácil. Tienes que aprender. Para aprender esa psicología y de pronto no equivocarte tanto porque nos equivocamos. Tienes que aprender día con día. Debes de tener en mente que la superación forma parte de tu desarrollo. Como enfermera en ciernes, como enfermera en práctica, como enfermera profesional y como enfermera jubilada, porque tienes que saber qué está pasando en el mundo de tu profesión. Entonces ahorita con tantos medios, con tanta inteligencia artificial, con tantos cursos que hay por Zoom, por los medios electrónicos, no se vale que la enfermera y el enfermero no se preparen y que no pongan el corazón en lo que es su profesión. Wow, no. Y en ese sentido también, ¿cómo fue para ti la experiencia de estar 45 años dedicándote a tu profesión? A lo mejor en algún momento dijiste, todo el tiempo voy a tener que estar estudiando. Yo creo que a la fecha, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor ya no ejerces en la profesión, pero mientras estabas trabajando como enfermera, ¿cómo fue ese darte cuenta de, oye, me tengo que preparar más? A lo mejor hubo alguna circunstancia o simplemente fue como, pues, la misma inercia, ¿no? De estar en el trabajo, decir, esto es, siempre estar estudiando. Bueno, esa es una excelente pregunta para mí porque como jefa de enfermeras yo dejaba de estar en contacto directo en la práctica, en la técnica, pero no dejaba de estar en lo que es la supervisión y el análisis de los sucesos que de pronto son quejas o son situaciones de errores, Mm. como los errores de medicamentos, los errores de alguna caída de paciente, los errores de la dilación de una atención. Entonces, detrás de esto yo tenía que estar viendo cuáles eran los errores más comunes de mi personal. Y para ello, mi estrategia fue capacitación, capacitación, capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegaba un medicamento nuevo, tenía que saber cómo era ese medicamento, Mm. cómo se aplicaba, qué indicaciones, qué contraindicaciones. Si ya había un instrumento nuevo, cómo es, cómo se maneja, todo para mí era importante. Capacitar al personal, capacitarnos todas en lo nuevo y los avances tecnológicos. Mm. Y eso fue algo muy bueno para mí porque si había un equipo nuevo, invitaba al proveedor. Me vas a decirle a mi personal cómo se maneja. Si había un medicamento nuevo, a ver, vas a venirme, les vas a decir cuál es la indicación, la contraindicación y cuál es la vía de administración. Mm. Me acuerdo del famoso Clexane, que es un anticoagulante, se pone como la insulina. Mm. Pero si no lo sabes, y es nuevo,
¿Lo vas a poner intramuscular? ¿Lo vas a poner cómo? Y así hay muchas respuestas de la vida cotidiana, Mm. de nuestra práctica. La ciencia ha evolucionado tanto, la tecnología, la inteligencia artificial, que uno tiene que no quedarse atrás, estar en forma paralela viendo qué hay. Y esto es muy importante para los líderes de enfermería, para los jefes. ¿Qué hay nuevo para que mi personal no se rezague? Mm. Y esa fue una parte de mis estrategias. Entonces, lograba ir más o menos a la par o invitar a los mismos médicos cuál es su técnica, qué es lo nuevo que usted está trayendo aquí para que mi personal lo conozca. Y con esto evitas errores, evitas Mm. y motivas también a la gente, pero aunque también eso es un problema, porque de pronto las invitas a capacitación y están ocupadas, no van, tienes que lograr esa motivación o forzar esa motivación. Entonces, sí, sí hay muchas ah, aristas que se tienen que ir Afinando. afinando en el camino para que logremos un nivel de preparación mejor, de respuesta y de disminuir errores ahora que también estamos con lo que es la certificación en calidad, la calidad en salud y la máxima de Hipócrates. Primero no hacer daño y si lo haces, haz lo mínimo. Entonces, ¿cómo haces un daño mínimo? Teniendo más preparación. Entonces, claro que hay errores, claro que todos los cometemos y aprendemos. Entonces, la base es ser un poco humildes o ser humildes, pero también tener ese, esa ambición de aprender y de ser la número uno en tu mundo. Si tú sabes que en tu mundo eres la número uno, no tienes ni por qué querer otros Mm. mundos. Tienes esa autoestima o tienes esa inquietud profesional, pues satisfecha. Oye, qué bonito, ¿no? Esa parte de apreciar sin comparar, ¿no? O sea, tu trabajo y decir, yo lo estoy haciendo mejor y lo he leído, lo he escuchado mucho, ¿no? O sea, siempre lucha contra tu versión anterior, ¿no? O sea, siempre tratar de ser mejor, ¿no? Y no contra el trabajo de otras personas porque puede ser, pues, un poquito frustrante en ese sentido. Y que también, ¿no? O sea, yo creo que así como tu carrera, muchas carreras siempre hay que estar tratando de dar lo mejor de ti mismo y bueno, en su caso un poquito más, digamos, por pues esta parte de la importancia de la salud, ¿no? O sea, que Sino, y tienes en me la... decías de mi No, preparación, eh, que como yo sigo dando ¿mm? conferencias, estas conferencias me permiten seguirme actualizando. Me encanta ver lo que hay en este webinars, Zooms, que hay que nuevo en la esterilización, que hay de nuevo en la inteligencia artificial, que hay de nuevo en esto. Y me gusta entrar porque si doy conferencias tengo que estar lo más actualizada posible. ¿Mm? Entonces, eso me motiva bastante y por eso también me ayuda a crecer. Entonces, esa es la parte que combino para poder dar mis conferencias. Yo te quiero comentar que yo hice un marco referencial ¿Mm? en donde pongo cuál es la razón de ser de la enfermera, ¿Mm? que Me lo encanta. aprendí desde estudiante, el paciente. Si decimos, ya no se les dice pacientes, ya se les dice clientes o el ser humano. ¿Mm? ¿Cuál es la razón? El ser humano, enfermo o sano. Hay algo que se llama el autocuidado. La enfermera tiene que enseñarle a la familia y al paciente a cuidarse a sí mismos. No hace mucha falta también educación en salud. La misión de la enfermera, cuidar. Su vocación, brindar una atención integral. ¿Qué es una atención integral? Lo holístico, lo biopsicosocial y espiritual. Tú puedes no tener una religión, pero tu espiritualidad te va a decir, usted cree en esto que está aquí, quiere rezar una oración, yo la rezo con usted. Nada se te va a caer. Su poder, el ejercicio profesional, o sea, su práctica, como ya lo había dicho. Sus armas, para mí, es el amor y pasión en lo que hace y cómo lo hace. Sus herramientas, los conocimientos, los valores, la esencia, identidad, vocación y entrega de 24 horas. Les digo, no se quiten el uniforme y digan, ya no soy enfermera. Hay quienes dicen, ay, no, yo no digo que soy enfermera porque luego el vecino quiere que lo inyecte o estas cosas suceden en el barrio. No, ¿Mm? sé la enfermera de tu barrio si es necesario. ¿Mm? Que te conozcan, que des, que sirvas. ¿Sí? Eh, Su modelo de relación de ayuda centrado en la persona.
Entonces, este esquema me gusta y se los digo cuando doy mis conferencias porque forma parte de mí y de ese cariño que le tengo a la enfermería. Oh, qué bonito el marco que nos compartes y que me gusta esto que mencionas, si te fijas mucho gira en cuanto a la persona, ¿no? En cuanto al ser humano, que a veces pues, nos podemos, sea lo que sea que nos dediquemos, ¿no? Nos podemos olvidar como de esa parte, ¿no? Así seamos un abogado, así seamos un arquitecto, bueno, se están construyendo muchas cuestiones alrededor de la persona y creo que si tenemos a la persona en el centro y lo estamos acompañando de algo que nos gusta hacer, va a ser mucho mejor porque también una realidad es que todos podemos tener días buenos, todos podemos tener días malos, un paciente, una enfermera, un médico, todos pueden tener un momento difícil, pero creo que teniendo este marco de referencia, tenerlo siempre en la mente, cada uno formar nuestra propia fórmula de a lo que nos dedicamos, puede ser como un sustento para esos días malos, tener como este, no, 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 a ver, lo estoy haciendo por esto y porque me gusta y por esta pasión. Y no perder el camino, digámoslo así, en momentos difíciles. Y ligado un poquito a eso, ¿cómo crees también que es como la experiencia como enfermera? Porque también pueden ser jornadas muy largas, ¿no? Puede ser, incluso ahorita nos platicas que es un 24/7, ¿no? O sea, que estás dedicada a tu trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo crees que a lo mejor eso quizás se pueda mejorar en cuanto a la exigencia que hay al trabajo, ¿no? Como un enfermero, enfermera, eso se puede mejorar, cómo poder tratar de alguna manera que también en su profesión estén contentos para poder desarrollarse, ¿no? Porque también está esta frase, ¿no? De que no puedes ayudar a alguien más si tú no estás bien, ¿no? Sí, mira, esta pregunta es muy interesante y tiene varias reflexiones. La primera para mí es eso que dices que podemos tener días malos y todos los tenemos. A veces hay que quitarte ese malestar, ese dolor, esa preocupación, dejarla fuera antes de entrar a tu trabajo, al hospital en este caso. Pero, eh, como yo les digo, se vale iniciar de nuevo. Mm. Se vale saber en qué estás mal, pero lo más importante es tratar de corregirlo. Cuando doy mis conferencias, eso les digo, puede que esto te deje un análisis y digas, no, tiene razón, yo voy a tratar de dar un poquito más a esa persona que atiendo en el hospital. Voy a dejar de ser menos mecánico, voy a dejar de ser menos indiferente, voy a dejar de ponerme máscaras. La máscara es el estetoscopio, la máscara es el expediente, la máscara es no tengo tiempo y te alejas, te alejas. Yo les digo, cuando vean un paciente que está tapado hasta arriba, que no te quiere contestar, ese paciente necesita de ti. Ese paciente está en una situación de depresión, de tensión, de dolor. O cuando sea un paciente que es sumamente demandante, sumamente exigente, enojón, que dice, ay, el de la cama fulana de tal, ni te le acerques, él necesita de ti, necesita de tu calor, necesita de que lo escuchen, necesita que alguien llegue y le diga, a ver, dígame qué le pasa, porque usted está en una actitud que no es agradable, dígame qué le pasa, puedo ayudarle en algo y a veces no lo hacemos, le tememos, esas son máscaras, te das la vuelta y sigues con la indiferencia. Entonces, cuando alguien te dice algo así, pues a lo mejor lo reflexionas y dices, sí, voy a empezar de nuevo, voy a corregir, voy a ser mejor. Y eso se vale todos los días para tratar de ser mejor. El otro aspecto, sí, muchas barreras y reflexiones. Ejemplo, como con el COVID. El COVID ya pasó. El COVID nos dejó muchas enseñanzas, pero una de ellas es, ¿qué estás haciendo mejor después del COVID? ¿Cómo te trata tu organización hospitalaria después del COVID? Igual, eso es muy triste. La enfermera y el enfermero con esos trajes pesados, calientes, no podían ni ir a orinar ni ir a comer, atendían a su paciente, usaban su teléfono para grabar al paciente, para mandarle mensajes a la familia, para decir no está solo. Cosas hermosas en el personal de enfermería. Ya se olvidó. Cuando yo ya no estoy en la práctica, ya no estoy en la operación trabajando, pero yo dije, ¿cómo es posible que no se les ocurriera a los directivos, a las jefas de enfermeras decir no, jornadas de 4 horas o de 6 para que se vayan a descansar y entren los otros, más personal, pago de insalubridad?
mejores recursos. No, entonces ese tipo de cosas, claro que te frustra, claro que te hace perder de pronto piso, claro que te hace estar desanimado, decir, pues, ¿de qué sirve si no? Entonces tu propia satisfacción eres tú mismo y lo que el paciente te diga gracias. El saber que ese paciente no murió solo, que estuviste con él, el saber que con la familia lograste vincularlo, el saber que diste un extra, eso es una gran satisfacción. Pero nuestros sistemas de salud, la humanización no es nada más que tú seas humano con tu paciente, siendo abogado, médico, lo que seas, que el centro de la persona. Si no te dan los recursos porque la institución es deshumanizada, desde ahí estás perdiendo. Y desde ahí no te pueden exigir que des más. Porque cómo atiendes un paciente si no tienes el recurso? ¿Cómo atiendes 20 pacientes tú solo? Más de alguno no vas a poder darle lo que tú quieres darle. Entonces, ¿qué sucede en México? Que nuestros estándares, nuestros indicadores no están en el libro, están en el papel, pero no están en la práctica. Entonces, de pronto un paciente dice, es que aquí la enfermera está deshumanizada, el enfermero no viene, le estoy llamando, se molestan. Y a la enfermera es a la que marcan como la que no es humana, la que no te atendió, la que no dio. Cuando tiene de pronto algo falta en un hospital y dicen, ¿quién lo va a hacer? Ah, pues la enfermera. No, tiene que haber trabajo en equipo, tiene que haber conciencia de equipo, tiene que haber políticas de mejorar todo el proceso en forma horizontal, no nomás específicamente uno y ahí lo demás. Entonces, ¿cuál es mi mensaje aquí o mi análisis? Que si no, que las escaleras no se barren de abajo para arriba, se barren de arriba para abajo. Entonces, si los líderes, los jefes no están conscientes, no motivan, no se preocupan por una supervisión, por una mejora continua, pues los resultados no van a ser de calidad. Oye, qué fuerte eso que mencionas de cómo se barre y digo, creo que en experiencia propia de trabajos en los que he tenido la oportunidad de estar, sí se nota cuando la cabeza puede tener esa frialdad, ¿no? O puede tener ese apoyo, ¿no? Y de ahí para abajo los que formemos parte de alguna organización, de algún equipo. Y creo que eso se nos olvida, ¿no? A lo mejor a veces los directivos o los que están en las cabezas pues están tan ocupados con tantas cosas en su mente que se olvidan de lo más básico y creo que lo hemos platicado mucho en este episodio que es la parte humana, ¿no? La La parte parte, humana, así es. un equipo es una organización de 50,000, 10,000 personas, hay un humano que forma parte de ese engranaje, ¿no? Para que todo se pueda desarrollar de alguna manera y que creo que esta análisis me gustaría ligarlo a otra parte que a mí se me hace muy humana, que es la parte de la lectura, la parte de la literatura, que creo que pues compartimos bastante, que como lo mencionaba al inicio fue como nos conocimos, y que toda esta experiencia, todas esas historias que has tenido en tu carrera, que la desarrollas actualmente dando conferencias, creo que sigues siendo 24/7 en tu profesión. Y nos platicas un poquito cómo fue que también nació esa inspiración. Eres autora de 2 libros. ¿Cómo fue esa inspiración y cómo ligaste tu experiencia personal y laboral para poder desarrollar estos nuevos sueños también? Gracias por esa pregunta, Diego. Mira, la verdad es que la pandemia, como dije, nos enseñó ¿Mm? mucho. Lo primero es que yo estaba recluida en casa y estar en casa es aprovechar tu tiempo. ¿Mm? Entonces yo me metí a un curso, a una escuela de escritores en Barcelona por un año, del año de la pandemia. Otros 5 meses estuve con mi hija fuera del país atendiendo nieto y entonces desde ahí nació esta inquietud de ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Pues ¿Mm? en estudiar para escribir porque me gustaría escribir. Cuando en una ocasión me hicieron un test, ¿qué hubiera sido si no fueras enfermera? Dije, pues a lo mejor enfermera otra vez, pero probablemente escritora. ¿Mm? Y de ahí nació esta inquietud. Entonces la pandemia la aproveché para estudiar. ¿Qué pasa? Pues que con la pandemia me puse a hacer las tareas y este pequeño libro que se llama Espacios y Sueños, ¿Mm? Personas sencillas con historias extraordinarias, es el resultado de mis tareas. Hay cuentos regulares, hay cuentos buenos, hay cuentos a lo mejor malos Qué increíble. y hay haikus, porque aprendí a hacer haikus. Ok. Y entonces de ahí
pues siguió la inquietud de seguir creciendo como escritora, Mm. seguí estudiando y así también nace mi segundo libro, que es Margaritas Pétalos Teñidos, en donde yo hablo de sucesos reales, 13 casos de enfermeras que vivieron acoso sexual y que fueron vulneradas y en donde por ser época de los 80 donde todavía la mujer con esa situación que aún sigue imperando, pero del patriarcado, en donde la Mm. mujer es a veces ignorada en sus derechos, en su igualdad, pues aquí se refleja parte de eso. Son 13 casos difíciles, algunos largos, otros cortos, en donde quise reflejar esos sucesos que me tocó vivir también. Wow. Y esta experiencia, no, como mencionabas, el COVID a todos pues nos marcó, ¿no? O sea, ahora sí que a nivel mundial no podías ir a ningún lado sin que hubiera alguna afectación y quizá algunos lo tomamos para algunas cosas para bien, algunas otras para mal. Pero en ese sentido, bueno, veo que pues utilizaste el tiempo para formar algo que incluso creo que pudo haber sido sanador, que te pueda a lo mejor haber curado en algunos sentimientos. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir y quizá liberar algunos sentimientos, algunas experiencias que tenías acumuladas, pues tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Bueno, más que nada fue realizar algo que estaba ahí ¿Mm? como una inquietud de escribir y ocupar mi tiempo, sentirme útil y, y realizada. Entonces, conforme me daban clases en esta escuela y me dejaban tareas de una semana a otra y tenía yo que inventar algo, pues fue así como muy interesante estar ocupada, estar a veces me despertaba en la noche y ahora qué voy a hacer porque me están diciendo que hable de una amistad con un final inesperado. Me están diciendo que ahora hable de una, de la técnica de animismo donde un objeto cuente la historia. Y así estaba yo muy interesada y haciendo vida de casa porque pues todos estábamos en casa. ¿Mm? Entonces, compartir todo esto fue agradable, la verdad. Y también triste porque dentro de la familia pues también hubo ¿Mm? decesos por el COVID. Entonces todo eso también fue llenándome de más experiencias, de sentimientos encontrados y me permitieron salir adelante, en efecto. Wow. Y quiero agregar algo. Hablando ya de mi amor a la enfermería, pues les digo, la enfermería me ha dado todo lo que tengo, hasta mi esposo que es médico. ¿Mm? Y en una ocasión me dijeron, yo dije, ay, yo ya llegué al nivel más alto de enfermería. Yo creo que voy a estudiar otra cosa. Creo que quiero ser médico. Y me dice un directivo del hospital civil, un doctor que me apreciaba mucho, dice, ¿para qué quiere usted ser un médico del montón cuando es una excelente enfermera? Usted no es una enfermera cualquiera, usted es Tere Valencia. Y yo me quedé, wow, este doctor piensa esto de mí. Y se lo comenté a mi esposo y pues, me acababa de casar, íbamos a formar una familia. Y mi esposo me dijo, yo te puedo ayudar a que entres a la facultad de medicina, pero tú piénsalo, pero ya es ahorita mucha responsabilidad. Y no, la vida es de decisiones. Y aquí estoy. Wow. Y, Sí. y muchas gracias, Tere, por compartirnos, que estés aquí platicando acerca de todas estas historias que, bueno, me imagino que hay muchas detrás, ¿no? Con esta larga trayectoria, con toda esta inspiración, todo lo que has ido conociendo, cómo has ido subiendo en tu carrera profesional, cómo has desarrollado otros sueños. Y de verdad te agradezco infinito que estés en Y no este me quiero espacio. ir muy pretenciosa diciendo, ay, es Tere Valencia, pero bueno, es una plática de mucho No, no, no. corazón y lo comparto con más que nada con gusto. No, al contrario, nosotros muy Sí. agradecidos y me gustaría quizás cerrar por ahí que nos leas un fragmento de tu libro, que nos puede, Me gustaría compartir, si me es posible, por supuesto, y hablando del tema de enfermería, porque esto, gracias por tu idea, gracias por que este programa sea sobre enfermería, que ojalá y de veras sea un mensaje tanto para colegas como para la ciudadanía en general, que sea, o los profesionales que lo vean, sea
un conocimiento de la identidad de la enfermería y de nuestra profesión. Y con mucho gusto, si me permiten, voy a leerles Buenísimo, encantados. un haiku Ok. que es un poema zen en donde hay 5, 7, 5 sílabas. Esa es su construcción. Ok. Y entonces, como me lo dejaron de tarea también en el curso, el primero que hice fue sobre enfermería. Y dice así: de blanco visten, cuidan al que sufre, con arte y ciencia. La paciencia es valor primordial de su gran eficiencia. El servicio, su espíritu humano, escudo gentil. Curar amando la vulnerabilidad del ser en adversidad. Lograr salud y bienestar en la vida o en la muerte. Mantener vida en óptimas condiciones es su misión. El paciente es su razón de ser y la ruta por seguir. Enfermería es la profesión más bella y universal que en el mundo hay para al humano cuidar y sanar. Qué bonito, Tere. Muchas gracias por compartirlo, lo que escribes, que creo que engloba mucho de lo que nos platicas, que viene a la mente que algo que también mencionaste, que un enfermero, una enfermera están contigo desde el inicio hasta el final. Y en el transcurso pasan muchas cosas y esa importancia, esa mano, ¿no? Esa mano de extenderla hacia quien puede estar pasando un momento de cualquier índole y pues agradecerte de nuevo por estar en este Pues espacio. ese es mi deseo interior y profesional, que el ser humano tenga una enfermera ideal o un enfermero ideal en su camino. Buenísimo. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por compartir, por seguir inspirando a muchas otras personas, que justamente creo que es lo que buscamos en este espacio de crear historias a través de las historias de otros invitados, de otros profesionistas. Claro que alguien lo escucha, quizá a lo mejor va a seguir el camino de la enfermería o quizá no, pero creo que también todos estamos conectados de alguna manera y lo que se dedica a una persona o las historias que atraviesa una persona nos sirven a nosotros para sumar a las nuestras y seguir construyendo muchas más historias. Entonces, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Diego, gracias Javier y gracias por darme la oportunidad de compartir pues sentimientos y experiencias en este momento porque fue muy agradable platicar contigo. Igualmente, increíble que estés por acá. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en otro jueves de Crear Historias. Yo soy Diego y bueno, nos estamos viendo. Bye bye.